Continuando con lo que venimos trabajando acerca del orden, hoy quiero trabajar, o a partir de hoy, mejor dicho, quiero trabajar sobre 3 aspectos importantes en donde Dios necesita que haya orden. Creo que nosotros, quiero planteárselo de esta manera. Yo voy a trabajar sobre 3 casas donde Dios necesita orden. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, y como Él es el dueño de todo, a Él le gusta que sus cosas estén arregladas. Cierto que no hay nada más complicado que tener visitas en casa, y cuando esas visitas te desordenan tu casa, ¿cómo se pone usted? Cuando le dejan las cosas donde a usted no le gusta que se las dejen. Cuando le agarran las cosas y se las ponen donde a usted no le gusta que se las pongan. ¿Cuánto les pasa eso, inclusive con los hijos, con la pareja? ¿Cuántos? Levante la mano, sea honesta. La mayoría son mujeres, yo las entiendo. Ahí yo soy solidaria con ustedes. ¿Verdad que es incómodo que alguien te desordene tus cosas? Y tú les dices y parece que les entra por un oído y les sale por el otro. ¡Qué incómodo! Y yo me planteaba esto y yo decía, sí, para nosotros es incómodo que alguien nos desordene lo nuestro, porque es nuestro. ¿Cuánto más Dios, que es el dueño de todo, no quiere que sus cosas estén organizadas y ordenadas? Así que lo que yo voy a trabajar a partir de hoy es sobre 3 casas en las que Dios quiere que lo suyo esté organizado. La primera casa es la casa individual, es decir, nosotros como personas, nosotros como individuos. La segunda casa es la familia. Y la tercera casa es la iglesia. Pero hoy solo voy a trabajar la casa individual. La casa individual en la que Dios necesita que nosotros tengamos orden. ¿Por qué? Me estoy usando lentes, no es por nada. Es que después de usarlo tanto, ahora los necesito. Pero yo puedo ver sin lentes. La casa individual es nuestra propia vida. Creo que nosotros en este momento necesitamos con urgencia acelerar y avanzar el orden que Dios espera que tengamos en su casa, porque su casa, esta casa, esa vida que usted tiene no es suya, es del Señor. Por lo tanto, el Señor está demandando para este tiempo que su casa, es decir, su vida como persona, esté ordenada y arreglada. Dios necesita que su casa esté ordenada. ¿Usted puede decir eso? Dios necesita, porque el dueño quiere que su casa esté arreglada. Tan sencillo como eso. El dueño quiere que su casa esté arreglada porque a él le gusta que lo suyo esté bien arreglado. La casa individual de cada uno de nosotros tiene compartimientos, y cada uno de nosotros tenemos que tener conocimiento de cuáles son las áreas, de cuáles son los espacios que tiene esta casa individual. Porque la única forma de que nosotros sepamos ir a los lugares donde hay que arreglar es que conozcamos la casa. Si no conocemos la casa, usted y yo no vamos a saber dónde ir a buscar lo que hay que buscar o lo que hay que arreglar. Una de las cosas que nosotros primero tenemos que, yo sé que lo sabemos, no digo que no lo sabemos, lo sabemos, pero quiero enfatizar nuevamente en esto. El evangelio de Dios es un evangelio que se vive por fe. La fe es la condición que necesitamos para transitar el evangelio. El escritor de los Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer. Y el que cree entonces es premiado, porque Dios premia a quienes le creen.
Hebreos capítulo 11, versículo 6. Él quiere que todo el que esté en Él le crea y por causa de creerle, le obedezca. Dios no solamente quiere que usted y yo escuchemos, Dios quiere que le obedezcamos. ¿Qué pasó con Adán y Eva allá en el huerto del Edén, en ese maravilloso lugar donde Dios había colocado al hombre? Adán y Eva escucharon a Dios. Dios les dijo, todo esto es de ustedes. De este árbol pueden comer, este árbol es el árbol de la vida, pero de este otro árbol no pueden comer. ¿Escucharon o no escucharon Adán y Eva lo que Dios les dijo? Sí, pero no creyeron la palabra de decir, este árbol es de muerte. ¿Y qué hicieron ellos con lo que Dios les dijo? No obedecieron. Porque como que no terminaron de creer que si comían de ese árbol se iban a morir. Miren ustedes, algo así como que, ¿y si Dios se equivocó? ¿Y si yo no estoy entendiendo bien lo que Dios dijo? Dios les dijo, no coman de ese árbol porque el día que coman, ese día van a morir. Y sucedió. Adán y Eva murieron por no entender lo que ya habían escuchado. Y ese entender tiene que ver con creer. Así que la vida del Evangelio es una vida de fe. Nosotros sabemos que somos el templo de Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el versículo y no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Lo han escuchado? Lo hemos escuchado. Al punto al que quizás quiero resaltar hoy, ese versículo para los que bien están anotando, está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No se dan cuenta que ustedes todos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ese versículo lo hemos escuchado, lo sabemos. El punto de nosotros ahora mismo es cuánto de nosotros entendemos lo que eso significa para nuestras propias vidas. ¿Cuánto de nosotros entendemos que así como en la antigüedad, Dios en el antiguo pacto levantó un lugar para que la presencia de Él estuviese constantemente, llamado el tabernáculo? Luego que vino Cristo, ya Dios no quiso un lugar físico, sino que Él se hizo un lugar para que su presencia pudiese mantenerse fluyendo día y noche. Ese lugar, dice el apóstol Pedro, que somos nosotros, las piedras con las que ahora el Señor hizo su tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo del Señor. Somos el lugar de la presencia de Dios. Por eso les decía al principio que hay quizás una mala interpretación de nosotros como creyentes, el creer que la presencia de Dios es algo que solamente podemos sentir de afuera. Si la presencia de Dios no está corriendo internamente en nosotros, me temo que estamos haciendo una mala interpretación del lugar donde debe estar Dios. Porque Dios no debe estar en el edificio, y ahorita voy a aclarar eso, para que usted sienta. Cuando venimos a una reunión o cuando vamos a una reunión de santos, por causa de que la presencia de Dios habita en mí, entonces en todo el edificio se siente a Dios. No es lo mismo, ¿sí me entienden eso? Entonces nosotros tenemos que terminar de entender, comprender y avanzar en esa expresión. ¿No saben ustedes que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Y a mí me encanta esta expresión del apóstol Pablo, porque él está afirmando, el Espíritu de Dios vive en nosotros. No es posible que una circunstancia externa nos haga dudar a nosotros de que Dios no está con nosotros. Que nos sentimos solos, que nos sentimos vacíos. Ojo con esto.
Porque miren lo que le dijo la serpiente a Eva. Eva y Adán estaban en el lugar donde Dios vivía o no, o Dios habitaba, corrijo la expresión. ¿Estaban o no estaban? Sí. Y ellos se paseaban y Dios les hablaba. Y la serpiente por allá por fuera les habló y los hizo dudar de lo que Dios le había hablado aquí. Y le dice, Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. Oh. Miren lo que les dijo, el susurro de una conversación anti Dios nos puede hacer dudar que nosotros tenemos a Dios. Una circunstancia difícil donde te sientas presionado nunca te puede hacer dudar de que Dios habita en ti. Porque esto es lo grande de la gracia del Señor, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Eso lo creo yo, ¿por qué? Por fe, porque lo dice su palabra. Entonces yo digo, sí Señor, tú vives en mí. Esta circunstancia me hace creer que yo estoy sola. Esta circunstancia me hace creer que tú me has abandonado. Esta circunstancia me hace creer que yo me siento, miren lo que nosotros decimos, me siento. Y les acabo de decir que el Evangelio se vive por fe. ¿Cómo se vive el Evangelio? Entonces, o me siento o creo. La circunstancia no puede hacer sentir hasta el punto que yo deje de creer. Soy templo del Señor y el Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y acaso no sabe Dios todos los defectos que usted y yo tenemos? ¿Hay algo oculto para Dios? No. La misma Escritura dice, no nos engañemos, Dios lo sabe todo. Y usted dice, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios more en mí si yo estoy consciente de todos los errores y defectos que tengo? Eso se llama gracia. Que Dios, sabiendo todos nuestros defectos, decidió que su Espíritu habitara dentro de nosotros. Ese principio es fundamental entenderlo. Lo otro que es importante entender es que nosotros no somos dueños, solo somos administradores y mayordomos. La triste realidad con la que nos encontramos es que nosotros queremos ser los dueños de algo que no nos pertenece. Porque ¿de quiénes somos? ¿Quién es el dueño? Nuestro Dios. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como administradores, como mayordomos o como dueños? Como dueños. Y yo pregunto, ¿el que se agarra a lo ajeno cómo se llama? No, sea honesto, ¿el que se agarra a lo ajeno cómo se llama? El que se agarra a lo que no le pertenece tiene un nombre. Aquí es donde nosotros entonces nos alineamos a la verdad de Dios. Yo sé que soy la casa del Señor. Yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí. Pero también sé que yo no soy la dueña. Yo solamente soy un mayordomo, una administradora de esta vida que Dios me ha entregado. Y eso sí, Él espera que yo como buena administradora le entregue buenas cuentas de esta casa que Él me entregó para administrar. Esta casa tiene 3 compartimientos generales: espíritu, alma y cuerpo. Esos son los espacios de esta casa. De esta casa que le pusieron por nombre en la tierra Francis. La casa suya en la tierra le pusieron nombre como se lo hayan puesto usted, Bonifacio, el nombre del almanaque,
En estos días, yo creo que Uciel estaba haciendo un comentario de los nombres del almanaque y Aarón así como que, ¿qué es eso? Porque sabe que ahora ni se usa. No, ¿será que estamos viejos? No, lo que pasa es que la tecnología ha corrido muy rápido. Nosotros tenemos este cuerpo, esta vida, tiene 3 compartimientos: espíritu, alma y cuerpo. Esos espacios, cada uno de esos espacios necesita atención específica. ¿Cierto que en su casa hay lugares que se ensucian más rápido que otros? Y a veces nosotros, como vemos un polvito, eso lo barro mañana. Y lo barro mañana. Y cuando usted se da cuenta, tiene aquel tierrero en la casa y usted dice, ¿en qué momento pasó esto? En el momento que lo dejamos pasar. En el momento que lo dejamos pasar. Cuidado con dejar pasar aquellos polvitos que nos incomodan en la vida y los vamos almacenando en esos espacios llamados casa individual. Yo se los voy a ampliar un poquito más o se los voy a detallar. El espíritu es un espacio de la casa, el alma es otro espacio de la casa y el cuerpo es otro espacio de la casa. Esos 3 espacios necesitan cuidado. Detalladamente quizás, pero no lo voy a profundizar, porque son estudios realmente de profundidad. Nosotros entonces, en esta vida, desarrollamos lo que llamamos nosotros, o lo que llama la teología, la vida bios, la vida sukel o suchep, como alguien lo quiera expresar, la vida anástrofe y la vida zoe. Todo eso, y usted dice, ¿y todo eso está dentro de mí? Sí, sí. Y más adelante le voy a explicar la tragedia que significa no conocer lo que hay en esta casa. Es una tragedia. Y ahí es donde muchos líderes cristianos religiosos optan por hacer cosas externas para ordenar algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer internamente. Hablo de ritos, ceremonias. Se quiere ordenar lo interno con cosas externas y eso nunca va a pasar. La vida, entonces nosotros nos componemos por vida bios, vida suken, que es la vida del alma, la vida anástrofe y la vida zoe. Estamos compuestos de esta manera. No pensar correctamente o no conocernos no nos permite a nosotros tener la conciencia de cómo administrar la vida que el Señor nos entregó. Si usted y yo no conocemos nuestra casa, difícilmente la vamos a saber cuidar. ¿Cómo usted cuida algo que no conoce? ¿Cómo usted cuida algo que no sabe qué es? ¿Cómo lo cuida? No se puede. Hay que conocerlo. ¿Cómo entonces nosotros empezamos a cuidar de estos espacios de cada una de nuestras vidas? Primero, que no podemos ignorar cómo funciona. Nosotros necesitamos conocimiento. El Evangelio de Dios no se puede vivir por sentires. Usted ha visto, yo siento que lo amo. Es la mariposa que siento aquí cuando lo veo. Yo en algunas ocasiones le he dicho a algunos, bueno, algunos también, algunas les digo, mire, la mariposa se pasa
cuando no hay comida en la casa, ¿oyó? No, se van las mariposas. Por eso es que el refrán popular es muy cierto, amor con hambre no dura. Pero no es el amor. Ese enamoramiento, esa sensación, ese sentir de nosotros. Hermano, el amor no es ese sentir, eso es una emoción pasajera, pero que si no se conoce el amor, entonces no vamos a saber disfrutarlo. El evangelio es un evangelio de conocimiento, y conoceréis la verdad. No dice y vas a sentir, dice y conoceréis la verdad, y esa verdad que conoces es la que te va a hacer libre. Por eso entonces es que nosotros tenemos que comprender que el evangelio, para vivirlo hay que conocerlo. Y bien, creo que Uziel lo ha dicho muchas veces, ahora mismo en esta generación se necesita quien explique el evangelio. Porque tenemos mucha gente que sintió el evangelio pero nunca lo conoció. Y por causa de no haberlo conocido, ya no pudieron permanecer. Porque el día que vino el hambre, el día que vino la presión emocional, lo que sea que haya venido, se le fue el amor, el enamoramiento. Si nosotros entonces conocemos, podemos ir a buscar a la hora que alguien nos diga, mira, en el cuarto de atrás, en la gaveta que está a la derecha, en la última, ahí está, búscalo. Usted va a saber solo ir a ese lugar si conoce cuál es el cuarto. Pero si yo le digo, mira, en mi casa, en el cuarto, que el principal, hay una gaveta. Tú te paras a la derecha, la que está en la tercera, ahí es, búscalo. ¿Qué va a encontrar usted? Nada. ¿Por qué? Pues no conoce. No lo conoce. Pero es grave para nosotros que Dios nos diga, mira, allí en tu alma, allí en la tuya, Bonifacio, en la tercera gaveta está esto, esto y esto, y tú lo tienes guardado. Señor, ¿yo? ¿Sí? Yo soy el dueño, yo sé dónde están las cosas en mi casa. Tú, Señor, no. ¿Sí? Anda, y tú dices, ¿y dónde queda? Y el Señor dice, pero ven acá, tú no vives en esa casa. Tú no vives en esa casa. Sí, Señor. Conocimiento. Entonces empecemos a desglosar la vida bios. La vida bio es la vida física. Aquella que necesita el sustento material. Algo así lo expresó Jesús en Mateos del 6, 26 al 33. Nosotros lo hemos leído muchas veces. Si los lirios de los campos se visten, ¿cómo yo no los voy a vestir a ustedes? Si las aves del cielo comen, ¿cómo yo no les voy a dar comida a ustedes? No se afanen, no se desesperen, crean que yo, que soy su padre, voy a tener toda la provisión para que ustedes estén en la tierra bien. Esa vida bios, que es la vida física, en esa vía están nuestras huellas digitales, nuestros rasgos faciales, nuestros rasgos corporales, nuestras conductas, de cómo nos desarrollamos por herencia, a quién nos parecemos. Y ojo que esto suena gracioso, pero es una realidad. Ya yo lo he dicho, es que los que se unan, ¿sí o no? ¿Cómo usted va a esperar que un hijo no le salga feo si usted se une con un feo? Hay que ser realista. Y eso es la parte más banal, vanidad, porque ahorita con dinero usted se cambia y se hace otra persona así.
cara y cuerpo y nadie lo reconoce. Hablo inclusive de las enfermedades. ¿Sabía ustedes que hay familias que antes de emparentarse se estudian para ver qué tipo de enfermedades arrastran hereditariamente? Y si hay enfermedades graves como enfermedades mentales, residencias de cáncer, familiares, no dejan que sus hijos se emparenten con ellos. Y usted dice, ¡ay, qué pretenciosos! No, pensando en las próximas generaciones. Ah, pero nosotros no. Yo sufro con las muchachas, las más jóvenes, y hay adultas también, y adultos, y adultos. Ah, no, les gusta, es el que está en la esquina todo el día, que no se cepilla ni bien. Una cosa horrorosa. Entonces le pregunto, ¿y tu mamá? No sé. ¿Y tu papá? Nunca lo conocí. Hermano, se está metiendo en un avispero. ¿Cuáles son las avispas asesinas? Esas mismas. Y lo más descarado de nosotros es cuando nos sale, voy a incluirme, gracias a Dios mis hijos son sanos y bellos. Es que yo me uní con un bello. Cuando nos salen los muchachos con enfermedades, empieza el lloro y el lamento. Señor, ¿por qué? Miren ustedes lo que hace la ignorancia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué vino? Y yo me imagino a Dios así como el negrito de TikTok. O sea, ¿qué quiere que tú te hagas? Tú te mandaste para allá. No tuviste la inteligencia de investigar si ese era o esa era la correcta o el correcto para procrear generaciones sanas. Conocimiento. El conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esa vida bios, esa vida del cuerpo es importante. Si usted y yo, hermano, y quizás alguien puede decir, ah, sí, yo eso lo sé. Es que eso es lo que a mí, en este caso, hoy, quizás me desespero, me preocupo. Sí, yo no quiero que usted sepa. Yo quiero, junto con usted, que ya pasemos de saberlo a entenderlo y de entenderlo a vivirlo. Si yo soy el cuerpo de Dios y este cuerpo es parte de la vida de esta casa que Dios me dio, yo tengo el deber, la obligación de cuidarlo. Es injusto que nosotros enfermemos el cuerpo solo por no tener buena administración y a los días le estemos orando a Dios para que nos sane. ¿Cómo se llama eso? Mala mayordomía. Y usted dice, es que yo no aguanto. No le terminé de leer la otra parte del versículo de 1 de Corintios 3:16. Ahora vamos a leer el 17. 1 de Corintios 3:16, 17. Si me ayudan, muchachos. El 17. Ajá. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? A la cuenta de 3. A la cuenta de 3. ¿Ven los de aquí? 1, 2 y 3. Esa es la otra parte que algunos no leen, pero es una realidad.
Sí, somos el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Eso es verdad. Pero hay consecuencias de no tener conocimiento y de no ser buenos administradores del cuerpo. Dice, y si alguno por ignorancia o porque, voy a usar esta expresión, no se ofenda, porque no le da la gana de cuidarlo, lo destruye, el Señor lo va a destruir a él. ¿A quién? ¿A quién? A quien no cuida el cuerpo. Y usted dice, hermano, ¿esto es serio? Esto es serio. Muy serio. El Evangelio es conocimiento. Conocimiento. Esa es la vida bios. En la vida bios, entonces, tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos dio. Porque Dios necesita que estos cuerpos estén sanos. Porque nosotros somos el vehículo para que Él se pueda mover en la tierra. Dígame usted, uno enfermo, ¿qué tanto puede hacer? ¿Qué tanto puede hacer? Voy a decir esto, suena cruel, y no lo quiero decir para quizás se sienta ofendido, jamás. Es para que tengamos noción de que cuando ignoramos cosas, más bien nosotros perdemos. ¿Cierto que un enfermo lo que hace es consumir? Si Dios te da recurso económico y el cuerpo está enfermo, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que Él te dé recurso y lo tengas que invertir en un cuerpo enfermo por no tener la conciencia de cuidarlo y mantenerlo sano? Y usted dice, el dinero no me rinde. No te va a rendir. O pongo este otro ejemplo. ¿Tú crees que es correcto que Dios te envíe recurso económico y tú por mala paga, por estarte endeudando con todo mundo, siempre estés tapando un hueco y te quede una tronera todos los meses? ¿Eso es correcto? Porque eso es parte de la vida bios. El cómo manejamos nuestra vida en la tierra. Y alguno puede estar diciendo, sí, pero el Señor dice en su palabra que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas los librará el Señor. Usted bien lo ha dicho. Del justo, del que obra en justicia, del que hace lo correcto. Dios, al que hace lo correcto, Dios aún las aflicciones lo hace pasar para bien. Pero son a los que obran en lo correcto, no a todos los evangélicos. Porque le voy a dar una noticia. No todos los evangélicos son justos. Porque para tener justicia hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, pues, es otro tema que no lo vamos a hablar hoy, pero hay que nacer de nuevo. La otra vida es la vida suquén, la vida psíquica, la vida de la mente, la vida de la conciencia, donde está el consciente, el inconsciente, allí está todo lo relacionado con lo sensorial, donde está el asiento de las emociones, el alma. Les hablé que tenemos tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ya les hablé del cuerpo. Ahora voy a hablar del alma, la vida de las emociones. Esa vida, sin la vida del espíritu, si el espíritu no gobierna las emociones, el alma está
corrompida. Y ella todo lo que va a sentir y todo lo que va a hacer es corrupto. Vuelvo a repetir, la vida del alma, si no está gobernada por la vida del espíritu, ella es corrupta, porque está gobernada por la naturaleza del mal. Si esa alma no tiene gobierno espiritual, ella lo que va a manifestar, lo que va a expresar, lo que va a hacer sentir y lo que va a hacer pensar es corrupción, es corrupto. Por eso el Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si la vida del alma, que gobierna las emociones y los pensamientos, no están gobernadas por el Espíritu, el camino por donde te van a llevar